Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos venido para buscar tu precioso rostro y derramar nuestros corazones delante de ti. Conoces, Señor, nuestras necesidades más profundas y sabemos que tú eres un Dios que oye la oración del justo, que puede mucho, Señor. Amado Dios, esta noche al abrir tu palabra, pido la iluminación del Espíritu Santo sobre mi vida, pero también ruego, Señor, que esa iluminación venga sobre el corazón de cada hermano, de cada hermana que está conectado a través de este medio virtual. Y, Señor, tú hables a su corazón y tú apliques tu poderosa palabra a la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendícenos con tu palabra, edifícanos, Señor, y que nuestros corazones, que toda nuestra vida, cada día pueda ser semejante a ti, Señor. Gracias por esta noche y gracias porque tenemos esta libertad de abrir tu palabra y de compartirla. Bendícenos con ella, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy buenas noches, mi amada Iglesia del Señor en el Callao. Siempre es una tremenda bendición estar con ustedes a través de este medio virtual y oramos siempre que usted se encuentre bien de salud, lleno de bienestar y con la paz, por supuesto, del Señor. Nos hemos unido a la oración de cada uno de estos siervos del Señor que han estado elevando en esta noche y por cada uno de ustedes que han estado elevando las oraciones en sus respectivos hogares. Y rogamos al Señor, por supuesto, que Él esté trayendo las respuestas que tanto estamos esperando y que sean conforme a su voluntad. No olvidemos que la oración del justo, la oración eficaz del justo, que dice la Biblia, puede mucho. Y la oración de muchos justos podrá muchísimo más. Así que no bajemos la guardia, sigamos orando fervientemente y, por otro lado, siempre cuidándonos. Esta noche estamos siguiendo con nuestros estudios acerca de las oraciones en el Nuevo Testamento. Y de veras espero y rogamos a Dios que cada uno de estos estudios pueda contribuir a que usted enriquezca más su vida de oración. Eso es importante, que no es simplemente un tema más, un culto más, no, es la oportunidad de enriquecer nuestra vida de oración, de aplicarla a nuestra vida, y ruego que esta noche el Espíritu Santo aplique su palabra a nuestros corazones conforme nuestra necesidad. Hemos estado meditando en este mes de mayo en oraciones que se encuentran en el Evangelio según San Lucas. Y hemos visto esa oración en la hora del incienso. Hemos visto la oración del leproso. Y la semana pasada, Pastor Alberto nos hablaba acerca de la oración o la vigilia de oración que el Señor tuvo en ese lugar desierto, ¿verdad? Hoy nos toca ir a un pasaje y más que una oración, es un mandato de orar. Es el mandato de orar por los que hablan mal de nosotros. ¿Cómo se siente cuando alguien habla mal de usted? ¿Cuál es su reacción? Bueno, aquí el Señor nos va a enseñar esta verdad y cómo debemos manejar cuando otros hablan mal de nosotros, cuando nos insultan, cuando de repente nos acusan falsamente de algo que no hemos cometido. Vayamos a Lucas, el capítulo 6, el versículo 28, dice en la última parte, dice, orad por los que os calumnian, orad por los que os
calumnian. Lucas capítulo 6, desde el versículo 27 hasta el versículo 31, nos relata, nos muestra 7 mandamientos que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos de manera directa. Estos 7 mandamientos hablan de una sola verdad. El primer mandamiento le dice, ustedes tienen que amar a sus enemigos. Segundo mandamiento, ustedes tienen que hacerle bien a los que le odian. Tercer mandamiento es que ustedes tienen que bendecir a los que le maldicen. Miren lo contrario, ¿verdad? Cuarto mandamiento es oren por aquellos que les calumnian. Quinto mandamiento, no se venguen. Sexto mandamiento es den con libertad, no por coacción, no por necesidad, den con libertad. Y el séptimo mandamiento es traten a otros de la manera que queremos, que deseamos que nos traten a nosotros. Estos 7 mandamientos están resumidos en una sola frase, que nos toca aprender a dar bien por el mal que recibimos. Mi querido hermano, esta noche nos vamos a concentrar no en los 7 mandamientos, porque estamos hablando de las oraciones en el Nuevo Testamento, y aquí el Señor nos manda a orar específicamente por algo que hoy es muy pertinente. Nos manda a orar por aquellos que nos calumnian. Y antes de desarrollar, tengo que darles una premisa de esto. Cuando tú oras por aquella persona que te insulta, que peyorativamente te trata despectivamente, atenta contra tu dignidad, contra tu honor, contra tu credibilidad, cuando te acusa falsamente. Cuando tú oras por esa persona y lo haces como Dios quiere que tú lo hagas, ¿sabes una cosa? Tú traerás sanidad interior, sanidad a tu alma. Tendrás una paz interior. Ahora bien, ¿qué significa orar por aquellos que nos calumnian, por aquellos que hablan mal de nosotros? ¿Qué significa orar por ellos? Muy bien. La primera cosa, mi querido hermano, es sencillamente esto, que obviamente Dios no está pidiendo que tú ores por ellos de manera imprecatoria, ¿no es cierto? Eso no es lo lógico de parte de Dios. Ustedes saben, cuando hablamos de una oración imprecatoria, estamos hablando de una oración donde le estamos diciendo, Señor, mira lo que está diciendo esa persona de mí. Mándale, Señor, un juicio, que le caiga una rueda de molino en la cabeza, así como mató a Abimelech, ¿no es cierto? Como hemos escuchado en los cultos matutinos. Que escucharemos, mejor dicho, sobre esto. Que le caiga pues el rayo en la cabeza, Señor. Que lo destruya, que lo desaparezca el mapa. No estamos orando de esa manera por ellos. Cuando oramos por aquellos que nos calumnian, por aquellos que en forma general hablan mal de nosotros, eso significa que debemos orar pidiendo a Dios por el bien de ellos. La palabra calumniar en el Nuevo Testamento, en el original griego, significa insultar, ultrajar. Y ultrajar significa ofender, ya sea con palabras o con hechos, y que atentan contra nuestra dignidad, contra nuestro honor, contra nuestra credibilidad, y que nos acusan falsamente. Por eso decimos, en forma general, estas son personas que hablan mal de nosotros, hablan falsamente de nosotros. Entonces el Señor lo que nos está pidiendo es que nosotros oremos por esas personas, que le pidamos a Dios
por cada una de esas personas que nos insultan, que nos acusan falsamente, que están queriendo dañarnos, generalmente de una forma verbal. Esa oración, por supuesto, es una oración que busca pedirle a Dios por el bien de esas personas. Y que eso va a demostrar nuestro amor y nuestra actitud correcta frente a esas personas. Es obvio, hermano, que cuando alguien nos insulta, no es fácil a veces controlarnos, a veces no es fácil tomar control de la situación molestosa, esa situación que nos enerva, ¿no es cierto? Y nos fastidia tanto que reaccionamos a veces como el viejo hombre que teníamos antes. Naturalmente, cuando alguien nos insulta, nos ofende, generalmente nuestra reacción es a molestarnos, a enojarnos, a resentirnos, a tener rencor y buscar, obviamente, la venganza, o sea, dar mal por mal. Y si no podemos orar por esa situación, por las circunstancias que de repente no nos permiten hacerlo en ese momento, uno tiene que tener mucho cuidado porque el corazón puede envenenarse de tal manera que ese resentimiento, ese rencor, ese sentimiento de venganza endurece nuestro corazón al punto en que ya no podemos perdonar a esa persona. Y pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar años, hermanos, y estamos ahí tan resentidos, tan amargados, tan llenos de rencor, que ni siquiera podemos mencionar el nombre, porque si no, todo nuestro ser interior se resquebraja, se incomoda, se fastidia. Y eso, obviamente, habla de que no es tan fácil esto. Obviamente eso habla de que si el rencor o el resentimiento, la amargura se apodera de nuestro corazón, va a ser bien difícil que cumplamos este mandamiento de orar a favor de esa persona, es decir, orar para que le vaya bien, ¿no? Nunca lo vamos a hacer. Por eso tenemos que pedirle a Dios que con la mayor prontitud posible nos capacite para perdonarle, para que podamos comenzar a orar en voz alta, ¿no? Para que le vaya bien a esa persona. De esa manera nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón va a luchar contra el resentimiento, va a luchar contra el rencor, va a luchar contra la amargura, va a luchar contra la falta de perdón, que son cosas que obviamente un cristiano no debiera guardar en su propio corazón. Entonces, cuando el Señor nos pide que oremos por los que nos calumnian, nos está diciendo que oremos buscando, pidiendo a Dios que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios los perdone de lo que nos están haciendo a nosotros, de que Dios los bendiga, a pesar de lo que están haciendo en contra de nosotros. Esa es la actitud que debemos tener cuando Dios nos pide que oremos por aquellos que hablan mal de nosotros. Ojo aquí, no es lo que sintamos, porque este es un mandato, está en imperativo, orad, dice. Por lo tanto, Dios nos está pidiendo que lo hagamos, que obedezcamos eso. Y ojo acá, hermano, sé que eso es difícil, pero si Dios nos manda algo, no nos manda porque no podemos hacerlo.
nos manda porque podemos hacerlo. Y entonces orar por los que nos insultan es orar por el bien de ellos. Ahora, ¿por qué debemos orar por los que nos calumnian? Y esa respuesta está claramente en Lucas capítulo 6, el versículo 32 hasta el 36. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a los otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, hágales bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. La respuesta a esta pregunta de por qué nosotros debemos orar por aquellos que nos insultan es una triple respuesta que el Señor da en estos pasajes. Y particularmente desde el versículo 35. 35. Primero, que nuestro galardón, nuestro premio, nuestra recompensa en los cielos será grande. Es decir, cuando nosotros oramos por aquellos que nos insultan, que hablan mal de nosotros, que nos acusan falsamente o hablan diciendo que hemos hecho cosas que verdaderamente no hemos hecho y que son para otros ofensivos, entonces si oramos de esa manera a favor de ellos, entonces hay un regalo grande en los cielos. Pero en segundo lugar, dice que nos estamos comportando como verdaderamente un hijo del Altísimo. Mi querido hermano, eso sí es serio. Estamos mostrando que realmente nosotros somos de Cristo. Estamos mostrando que realmente tenemos el carácter de Cristo, que Dios está obrando en nuestras vidas, que se ha producido un nuevo nacimiento, que ha habido un cambio en nuestras vidas y estamos haciendo algo que a Él le agrada y que testifica el Espíritu Santo que verdaderamente somos cristianos, porque eso evidencia, ese acto de orar por aquellos que hablan mal de nosotros, testifica que somos verdaderamente cristianos o cristianas. Y en tercer lugar, es porque nos parecemos al Señor, porque estamos siendo como Él es. Él es misericordioso y compasivo. Entonces nosotros, al mostrar con nuestras oraciones, orando por el bien de ellos, bendiciéndoles, amándoles, haciéndoles bien, estamos demostrando que ciertamente el carácter de Dios está también formándose en nuestras vidas. Usted sabe que la meta de todo cristiano es ser como el Señor es. Amén. Yo quiero ser como Cristo es. ¿Usted quiere ser como Cristo es? Amén. Porque esa es la meta del cristiano. Entonces, tenemos que aprender a pensar, a sentir, a actuar como lo hace el Señor. Y esto implica aprender a tener un pensamiento cristiano, es decir, a pensar cristianamente, porque cuando tú piensas cristianamente, eso te va a llevar a un comportamiento que es verdaderamente cristiano o cristiano en el sentido de que va a revelar que tú estás siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando tú lees la Biblia, tú le crees a Dios y comienzas a obedecer y a poner en práctica lo que el Señor dice. Estás pensando como el Señor piensa y estás actuando según ese pensamiento que te va a llevar a una vida de galardón en los cielos, pero a una evidencia de que realmente tu vida ha cambiado.
de que eres otra persona, de que Cristo realmente está morando en tu vida. Pero si eso no ocurre, ¿verdad? Pero si alguien que se llama cristiano no puede tener un corazón, no puede tener un corazón donde puede orar por el bien de otros, sino que por el contrario, está resentido, está rencoroso, está lleno de venganza, está lleno de amargura, de que no puede perdonar, realmente no puede llamarse un cristiano. Porque sencillamente, como el Señor lo ha dicho, estamos siendo inconsecuentes. Porque podemos leer esta palabra de Dios, decir, ora por los que te calumnian, por los que te insultan, por los que hablan mal de ti. Y tú no lo haces, sino que por el contrario albergas en tu corazón resentimiento, odio, rencor, ¿no? Venganza. Entonces estás manifestando un carácter que no es el de Cristo, por supuesto, que nada que ver con Cristo. Ahora, ojo, Jesús no se lo pide a un incrédulo esto, porque el hombre natural, su reacción es eso. Una persona, y usted acuérdese, cuando no tenía a Cristo, cuando usted le insultaba, usted reaccionaba inmediatamente, "Ay, ¿qué te pasa?", ¿no es cierto? Y como buen chalaco, ¿viste? Como dicen por ahí, lo pecha, ¿no es cierto? Y comienza el pleito, la guerra, el pleito, y a veces eso ha manifestado tantas peleas, tantas contiendas y tantas muertes. Pero saben, hermano, esto no es ajeno a la vida pasada. Hoy eso está latente. En esta coyuntura política, ¿cuánto odio hay, hermano? ¿Cuánto odio? ¿Cuánto resentimiento hay? Y a veces la gente ni se da cuenta. Los medios de comunicación a veces expelen odio, rencor, venganza, resentimiento. Y nuestro país está, nuestra gente está como que se le echa leña a ese fuego, ¿no? Y se enciende más y están en conflicto. Y a veces, hermano, es triste, a veces en las redes sociales de cristianos, a veces ver algunos que pueden estar cayendo en eso. No, yo no voto por este o yo no voto por aquella. Hermano, cuidado, cuide su corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, es decir, sobre toda cosa que debes proteger, protege tu corazón, porque de allí mana la vida. Pero si tu corazón está resentido, está rencoroso, está vengativo, estás odiando a alguien y sin saber, porque de repente es una ofensa ajena que tú te has apropiado, te estás dañando. Te estás destruyendo toda la bondad que hay en tu corazón. Por eso el Señor dice, la razón por la cual nosotros debemos orar por aquellos que nos insultan, que hablan mal de nosotros, que nos calumnian, es sencillamente porque debemos tener el carácter del Señor Jesucristo. Él nunca paga mal por mal. Él paga siempre bien por el mal. Y esa es la actitud que debemos tener, pagar bien por el mal. Debemos aprender a perdonar, tenemos que aprender a ser tolerantes, porque eso habla de misericordia, de compasión. Eso habla de que entendemos que la otra persona sin Cristo y sin Dios puede hacer eso, porque no conoce al Señor, porque la naturaleza pecaminosa que hay en su corazón lo lleva a esa forma de vida. Pero nosotros en Cristo, no. Esa es la gran diferencia. No debe haber eso en nuestro corazón.
Porque si oramos por esa persona, estamos reflejando el carácter de Dios, estamos manifestando que el poder de Dios está obrando en nuestra vida, ha obrado en nuestra vida, está obrando en nuestra vida y seguirá obrando porque estamos orando por el bien de esas personas, estamos orando, bendiciéndoles, estamos orando, buscando hacerle el bien. Y de esa manera estamos manifestando que somos verdaderamente del Señor. Amén. Y la última pregunta: ¿cómo orar por los que nos calumnian? La Biblia nos habla de algo importante y hay que recordar esto y hay que reiterar esto. Jesús nos dice, ¿verdad?, que esto no está dirigido a la gente común y corriente, no. Esto está dirigido a los discípulos del Señor. Por lo tanto, si vamos a orar por las personas que nos insultan, que nos acusan falsamente, que nos ultrajan, ofendiéndonos de palabra en nuestro honor, en nuestra credibilidad, si hemos de hacer eso, primero tenemos que nacer de nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué lindo es eso. Porque la persona que recibe al Señor Jesucristo recibe ahora la naturaleza divina. Y este mandato que el Señor nos ha dado, entonces no se puede cumplir de manera natural. Tiene que cumplirse de una manera sobrenatural. Es decir, con la acción del Señor Jesucristo viviendo en nosotros y con el poder del Espíritu que nos permita a nosotros ir en contra de la lógica humana, que cuando nos insultan reaccionamos molestos, vengativos, resentidos, pero en Cristo nosotros podemos rechazar eso y optar, según el carácter del Señor, pagar bien por mal. Por eso necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos que las cosas viejas pasen. Es decir, que el comportamiento antiguo que teníamos, las reacciones que teníamos, la manera de pensar que teníamos en el pasado, hermano, comience a ser purificados y cambiados ahora porque tenemos a Cristo y comenzamos a vivir de una manera diferente. La manera diferente es vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, como Cristo enseña en su palabra cómo debemos vivir. Si yo creo en lo que el Señor dice en su palabra, yo vivo de esa manera. Por eso vivimos por fe. Pero si yo no vivo con lo que el Señor me dice, entonces no estoy creyendo eso. No soy un seguidor fiel del Señor. Por eso, mi querido hermano, qué importante es que si vamos a orar de esta manera, o cómo vamos a hacerlo, primero, con una naturaleza nueva. En segundo lugar, apropiándonos del poder del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas, y Él, dice la Biblia en Romanos 8, que Él nos enseña a orar como conviene. Aleluya. Él es el que nos impulsa. El poder de Dios está en nosotros, hermano. Y ese poder de Dios nos motiva a orar alineado a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, al pensamiento de Dios, al deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que oremos por el bien de las personas que nos ofenden, por el bien de las personas que hablan mal de nosotros, que nos insultan, que nos acusan falsamente, que no reaccionemos sin antes orar por ellos. Muchas veces hay que entregar esa situación en las manos del Señor. Señor, tú encárgate. Yo te pido que tengas misericordia de ellos, me des tolerancia, Señor, me hagas pensar que ellos están sin Cristo, sin Dios, y pueden hablar de esa manera, por ignorancia, como yo también
lo he hecho en mi vida pasada. Entonces, de esa manera voy hablando con el Señor. Perdónalo, Señor. Yo también los perdono, Señor, aunque me duele porque me han ofendido en mi honor, me han ofendido en mi credibilidad. Sin embargo, Señor, perdónalos y ayúdame a perdonarlos también, Señor. Esta es la actitud cristiana. Cuando alguien nos ofende, ¿no es cierto? A veces no es tan fácil. Y entonces guardamos rencor, resentimiento, odio, amargura, que no son sentimientos que un cristiano debe albergar en su corazón. Podemos enojarnos por una injusticia, pero el resentimiento, el rencor o la venganza habla de una falta de perdón que obstaculiza nuestra comunión con el Señor. Pero gracias a Dios por el poder de Dios que nos permite doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aunque me duele y me fastidia y me molesta, Señor, ayúdame a perdonarlos, ayúdame a amarlos, ayúdame a hacerle bien, ayúdame a bendecirlos, Señor. Ayúdame a que yo te pida por el bien de ellos. Esta es una oración fundamental ahora más que nunca y en esta coyuntura política sobre todo. Mi querido hermano y hermana, no albergue en su corazón resentimiento contra nadie. Contra nadie. No es problema del otro. El otro puede seguir insultando, maldiciéndonos, aborreciéndonos, odiándonos. Puede decir cualquier cantidad de barbaridad contra nosotros. Pero lo que Dios está diciendo, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Ora de tal manera. O sea, aquí veo que la oración, mi querido hermano, es la medicina gloriosa, fundamental para la sanidad de nuestra alma. La oración se convierte en el poder restaurador de una paz interior. Cuando aprendes a orar por estas personas que se convierten en enemigos tuyos, tu corazón está libre, está en paz, está con gozo, está obrando conforme el carácter de Dios. Orad por los que hablan mal o nos acusan falsamente. Es un ejercicio espiritual que evidencia que realmente somos hijos de Dios. El creyente no debe andar por reacción o por los instintos carnales que nos mueven a hacer lo que otros hacen en el mundo. Nosotros somos llamados a ir en contra de la lógica humana. Y podemos hacerlo porque el poder de Dios está en nosotros. Nosotros andamos por fe, lo cual significa que me comporto, me conduzco conforme a lo que dice y enseña la palabra de Dios. Eso es fundamental. Si yo creo en la palabra de Dios, yo voy a seguir la enseñanza del Señor. Y si el Señor me está diciendo que yo no odie, que yo no maldiga, que yo no insulte, que yo no aborrezca a mi enemigo, sino lo ame, sino que le haga bien, sino que lo bendiga y ore por él para que le vaya bien, entonces voy a hacer eso. Porque como cristiano, como hijo de Dios, debo conducirme porque amo al Señor, yo quiero hacer esto. Primero, porque glorifico al Señor. Y segundo, porque estoy en paz. Aleluya. Porque tengo una paz interior. A todos nos han hecho daño en la vida. A todos nos han ofendido. A todos han quizás ofendido nuestro honor, nuestra credibilidad. Nos han acusado de muchas cosas. Y hermano, eso no es fácil. Perdonar ahí no es fácil. Y cuando tocan a tus seres queridos, eso no es fácil.
No es fácil, yo lo entiendo. Pero si no fuera por el poder de Dios y la gracia de Dios, hermano, ¿qué nos haríamos? Viviríamos amargados, resentidos, rencorosos, vengativos. Voy a sacarle la cabeza a este cuando tenga la oportunidad. ¿Cómo no quisiera ser cristiano para reaccionar carnalmente, uno diría, verdad? Pero no, hermano. Cuando tú estás agarrado del Señor, cuando realmente el pensamiento de Dios está abundando en tu corazón, tú vas a actuar. Sí, te va a costar seguramente algo, pero el Espíritu Santo te va a enseñar a ti que tú no eres la víctima es Él. Tú eres más que vencedor. Tú dirás, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te arrodillarás y orarás por cada una de esas personas. ¿Estás orando por aquellos que te insultan? ¿Por aquellos que te maldicen? ¿Por aquellos que te calumnian? ¿Estás orando por aquellos que hablan mal de ti? ¿Estás orando no imprecatoriamente, sino estás orando para que les vaya bien? ¿O en tu corazón hay resentimiento por alguien? Hay resentimiento por algo. Hay rencor, hay venganza. ¿Has aprendido a perdonar a aquellos que te ofenden? Una vez más, es bueno orar por esas personas y hacerlo en voz alta, para que tú te escuches, para que tú lo asimiles, para que le digas al Señor, Señor, yo lo perdono, aun cuando te cueste decirlo, yo lo perdono. Y si es posible, di el nombre, porque eso te va a ayudar a sanar tu corazón, a tener un corazón en paz con Dios, porque la falta de perdón es pecado, y tener paz contigo mismo. Amén, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos sane en el alma y ponga paz interior en nuestro ser. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta noche. Y te ruego, Señor, que el Espíritu Santo aplique esta verdad al corazón de cada uno de nosotros. Yo oro por esta nación, Señor, y oro por la iglesia, para que cada peruano y para que cada peruana, Señor, tú aquietes los corazones. Quite, Señor, el odio, el rencor, la venganza, y aún dentro de la iglesia, cuanto más, Señor. Cuídanos. Tu palabra nos enseña que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Ayúdanos a guardar nuestro corazón para estar en paz contigo, en paz con los demás y en paz con nosotros mismos, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos en lo más íntimo de nuestro ser. Tú has dicho que vas a sanar la tierra, pero comienza sanando nuestros propios corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo.